Bueno, muy bien, bienvenidos ahora formalmente. Estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, después de una jornada, la de ayer, que para quien habla por lo menos, y creo que para muchos colegas también, incluso para aquellos que no tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a qué se publica o qué no se publica, ha sido francamente histórica. Claro, la jornada histórica, el día extraordinario, toda esa suerte de adjetivación ha perdido en algún punto sentido en la Argentina a partir de la utilización, a veces de manera vana, de estos calificativos, y porque día tras día efectivamente van ocurriendo cosas que superan al día anterior en cuanto a la característica de los hechos. Sin embargo, yo creo que el hecho de que un juez vaya al Congreso de la Nación, un juez federal como es el doctor Ramos Padilla, y hable ante el Pleno de la Comisión de Libertad de Prensa, de Libertad de Expresión, con la ausencia premeditada y determinada de los legisladores de Cambiemos, que no querían participar de esta puesta en escena, eso dijeron, es un hecho altamente significativo. No solo porque el doctor Ramos Padilla, que están viendo ustedes en pantalla, hizo una serie de afirmaciones que están vertidas en el expediente, debidamente probadas, no insinuaciones, no conjeturas, no opiniones personales, sino aporte de pruebas que han puesto en jaque a la política, al Poder Judicial, a los medios de prensa, a legisladores, como debe hacerse, con nombre y apellido, con prueba y documentación. Y esto es lo que ha hecho que muchos medios que están complicados en esas operaciones de espionaje que denuncia Ramos Padilla, ignoraran o intentaran ignorar olímpicamente lo que ocurrió ayer durante 4 horas y media en el Congreso de la Nación. Los diarios de mayor tirada no lo contemplaban ni en su portada, muy pequeño en páginas interiores, disimulado en los sitios web y con una perspectiva absolutamente negligente desde el punto de vista periodístico. Otros, por supuesto, han sido partícipes necesarios, periodistas que integran un elenco estable y que evidentemente, como lo sugería el doctor Ramos Padilla, en un tramo de su extensa locución, 2 horas y pico hablando y otras 2 contestando preguntas, sería muy bueno que otros jueces, que fiscales, que el procurador, que los responsables del Poder Judicial, que el ministro Garabano, que los testigos, que los imputados, que las víctimas también fueran escuchadas en el Congreso de la Nación. Nosotros hemos hecho un extracto, un trabajo de producción de 3 tramos, parece un trabalenguas esto, de un par de minutos cada uno para eximirnos de tener que reproducir lo que dijo Ramos Padilla, porque es importante escucharlo al propio juez diciéndolo en un ámbito como el que corresponde, que es el Congreso de la Nación. Esto más allá del intento de solaparlo, disimularlo, esquivarlo o borrarlo, que es algo así como intentar tapar el sol con las manos, es indudablemente desde ayer que se produjo hasta ahora el tema del día. Esta causa se inicia con una presentación el día 28 de enero de este año del señor Pedro Echeves, donde daba cuenta de una extorsión en curso, una exigencia de dinero, donde acompañó 14 horas de audio, videos, imágenes y formuló una querella donde indicaba directamente a un juez y a un fiscal en el pedido de extorsión, en el pedido de dinero. Quiero decirles que nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por quien creía y que decía públicamente era un agente de la DEA. Y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político, judicial, de magnitudes. Bueno, primer tramo, ¿no? La exposición del caso, que es lo que empezaba a investigar Ramos Padilla. El vuelco sustancial en la causa se produce cuando, después del allanamiento en la casa de D'Alessio,
encuentran discos rígidos, carpetas, credenciales, papel membretado de la Embajada Norteamericana, del Estado de Israel, de Venezuela, de Uruguay, credenciales aparentemente falsas, libra exhortos el juez para que las embajadas de esos países digan si esa papelería es original o es una falsificación, no hay respuesta, lo convoca a Stornelli, le pide el celular, Stornelli se niega, no va, lo convoca a declarar el servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, del doctor Garabano, dice que no tiene nafta para llevar el preso hasta Dolores. Y entonces no habló D'Alessio frente al juez, como estaba esperándose que ocurriera. A esta altura lo que hay que proteger es al juez, a Ramos Padilla, absolutamente. No solo cuando hacen el cambio de custodia, que hay una hora de hueco, lo denunciaba ayer el diputado Tayade del Frente para la Victoria, sino también de la selección de esa custodia, para que tanto el magistrado como su familia y sus colaboradores puedan seguir llevando adelante su trabajo. Hay que dotarlo de equipamiento, de personal y de medios para poder seguir adelante con la investigación. Esa parafernalia que muestra el doctor Stornelli y el juez de la causa cuando trasladan en aviones privados a detenidos desde el sur o de la Patagonia, ¿no? Cuando hay ese movimiento, después de haber perforado prácticamente la mitad del territorio del sur, el fiscal Marijuán buscando bóvedas, dineros o cosas así, es increíble, ¿no? Que cuando para Bonadío hay todo eso, para Ramos Padilla no hay ni siquiera 1.000 pesos para ponerle nafta para llenar la mitad de un tanque para llegar hasta Dolores y de que declare D'Alessio. Hay otra parte, dos partes más muy breves que vamos a poner, y hay una que particularmente tiene relación con la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, de la que vamos a hablar, por supuesto, como lo han hecho algunos otros colegas que no la están pasando bien ahora, me parece que por haber hablado de eso, y el no pasarla bien no tiene que ver con represalias de las personas aludidas, ¿no? Sino con quienes tienen la responsabilidad de garantizar el trabajo, como dice la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Vemos a Ramos Padilla. El señor D'Alessio creía que yo era el juez Villena, que había firmado precisamente la orden de allanamiento. No desconozco las razones por las cuales él creía que podía hablarle así a un juez de la nación, pero la exigencia de la conversación y de frenar el allanamiento, que era un poco la idea, era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario Arribas o hablar directamente con el presidente de la Nación. Esas son las manifestaciones que hizo el señor D'Alessio precisamente para impedir se secuestre esta documentación que él decía tenía investigaciones sobre terrorismo y narcotráfico. Cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales. El caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, de todo eso se está saliendo a la luz, es ínfimo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países. Bueno, esto que, insisto, no se vio mucho en ningún medio importante, o sí en algunos importantes, pero en los más importantes estuvo absolutamente retaseado, son segmentos de apenas un par de minutos de una comparecencia de 4 horas y media, ¿no? Habla de periodistas, de Daniel Santoro, periodista del diario Clarín. Se habla de otros periodistas, se lo nombra a Feynman, a Andrade y a Rolando Graña. Lo que dice prudentemente el doctor Ramos Padilla es que no sabe si han sido víctimas o forman parte del staff de los que espían. En el caso de estos 3 últimos, de Santoro, no tiene dudas. Vaya que se lo diga Fantino o Romina Mangel, ¿no? Que cuando fueron a la casa de D'Alessio estaba lo que Santoro había contado sobre ellos, sobre sus movimientos, su forma de vida y demás. Claro, el juez cuenta que D'Alessio le contó todo lo que le contó porque pensó que estaba con otro hombre, con alguien que tenía relación política u otro tipo de interpretación, entre comillas, de la justicia,
no sabía que era Ramos Padilla, creyó que era otro juez y le contó todo lo que le contó, por lo menos eso dice D'Alessio, que algunos dicen que es un fabulador, otros querrán decir que es un demente, que es inimputable, cualquier cosa para sacarlo, ¿no?, de la cancha y que no siga hablando. Porque cuanto más hable D'Alessio, probablemente más cosas conozcamos. También hay que proteger a D'Alessio, para que D'Alessio pueda seguir hablando. Último tramo, y acá vamos a tener alguna consideración en relación a lo que decíamos antes, ¿no?, de las tantísimas cosas que encontraron en la casa de D'Alessio, en el disco rígido de su máquina, computadora, 4 discos rígidos. Hay algo que alude o que tiene relación con la ciudad de Rosario. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Bueno, ahí está lo de los periodistas, los medios. Lo que ha ocurrido también es que en un momento determinado el doctor Ramos Padilla habla de una carpeta que dice Narcotráfico Rosario, ¿no? Y en esa carpeta, por información que ya se ha vertido y que algunos colegas la han trabajado con mucha seriedad y profesionalismo, y espero que eso puedan seguir haciéndolo con las mismas características y los mismos márgenes de libertad, habla de una reunión, de una visita en su momento al edificio nuevo de la Justicia Penal el 15 de febrero del año pasado a las 3:30 de la tarde. Eso está también protocolizado, están los registros de los libros de guardia, donde había también un fiscal que participó de ese encuentro, que previamente había sido acordado, de acuerdo a lo que informan los colegas, y ya habíamos hecho alguna referencia, algunos con mucha precisión. Recomiendo una nota que está publicada en la página web del Ciudadano, elciudadano.net, uno de los 3 diarios de la ciudad, donde da detalles y da precisiones. Ahí habla de lo que D'Alessio le habría ofrecido a uno de los integrantes de la banda de los monos como posibilidad de incriminar a determinadas personas, vincularlas con el gobierno de la provincia de Santa Fe, en medio de eso que era claramente una operación que D'Alessio estaba llevando adelante. Vaya a saber, uno se puede imaginar, en nombre de quién o de quiénes. Esto sin perjuicio, insisto, de los niveles de responsabilidad que pueda tener el gobierno de la provincia de Santa Fe, la policía, alguno de sus efectivos, todas esas historias, esas causas que ya las sabemos y le hemos hablado. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. D'Alessio se contactó con los monos y dijo ser la mano derecha de Macri en el tema narcotráfico. Así lo había dicho también en su momento con Patricia Bullrich, que ahora Patricia Bullrich trata de tomar prudente distancia de este hombre, que yo personalmente no creo que sea un mitómano, o por lo menos no en los términos descalificadores que quieren presentarlo ahora, que se les ha vuelto contra. Esto va a seguir, por supuesto, esto va a tener más episodios, esto va a ir ampliándose y nosotros vamos a estar aquí también para contárselo. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa, volvemos a la política, a la provincia de Santa Fe, particularmente aquí en la ciudad de Rosario, al departamento, porque vamos a conversar con una precandidata a senadora en la ciudad de Rosario, en el departamento Rosario, la concejala Norma López. La pausa y charlamos con ella.